Buenas tardes a todos. Me gusta saludarles. Vamos a dar un Buenas par de... tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a dar un par de minutitos en lo que se terminan de conectar. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. En lo que se termina de conectar, voy a agradecer que me hagan el favor de ponerme los nombres de los equipos identificados a través de la empresa en la que van a trabajar. Aquí en el chat, por favor. Solo una persona del equipo, ¿verdad? Los nombres de todos los integrantes. No, no, no. Solo el nombre de la empresa, por favor. Ah, ok. Ujú. Gracias. Tenemos a Crowley, Cytec, Kai Bank, Banco Promérica, todo heladito. Vendu Auto Parts, 2, 4, 6. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Son 6 equipos, ¿verdad? Son 6 equipos, entonces de esta manera lo vamos a hacer. El orden de los equipos va a ser, perdón, en orden alfabético, ¿verdad? Para no estar ahí con piedra, papel o tijera. Lo vamos a hacer en orden alfabético. Entonces iría Banco Promérica inicialmente, luego Vendu Autoparts, y lo voy a poner en la orden de exposición. Banco Promérica, Vendu Autoparts, luego Crowley, luego ujú, CAE, CAE Bank, Hightech y todo el hábito. Ese sería el orden de exposición, ¿verdad? Orden alfabético de las empresas. Banco Promérica, Vendo Autoparts, Crowley, CAE Bank, Cytec, todo heladito. Como hemos venido platicando y desde la primera clase, este día nos vamos a enfocar en la primera fase del proyecto integrador, el cual consiste en haber hecho un diagnóstico en un equipo de una empresa real, ¿verdad? Los grupos de trabajo, desde la primera sesión, han venido recibiendo distintos componentes, digamos,
para poder ir evaluando la productividad en los equipos de trabajo. Y a través de esas distintas componentes o herramientas, ustedes pues iban a hacer un diagnóstico en una empresa real, de preferencia donde trabajara alguno de ustedes para que se les facilitase la adquisición de información. Entonces, la idea es que ahora van a presentar esto y el resumen, digamos, del diagnóstico, ¿verdad? Así es que, sin más, vamos preparándonos entonces con Banco Promérica. Si nos hace el favor de proyectar, ahí les puse algunas indicaciones esta semana. Por favor, cada uno de los equipos que esté presentando, encendemos todos la cámara, ¿verdad? Para poder identificar quién es la persona que está hablando. Vamos a tener, habíamos hablado la semana pasada de, vamos a ver, 6 por 18 minutos les había dicho, ¿verdad? O 15 minutos, ¿qué? ¿Cuánto les había dicho? No recuerdo. Que decíamos que 20 se nos iba a ir prácticamente Había la dicho hora. que 15. 15, ¿verdad? Vaya. Ah, pues 15 minutos entonces serían por, eh, por grupo, ¿verdad? Para que puedan tener ahí en cuenta sus cronómetros también. Entonces, si nos hace el favor, Banco Promérica, de preparar ya la presentación y nos indican en cuanto estén listos, por favor. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Me confirma cuando ya vean mi pantalla, por favor? Ya la vemos. Martínez, Martínez, pero no son hermanas ustedes, No. pura coincidencia. Sí. Bueno, nosotros elegimos Banco Promérica como empresa. Nuestro trabajo se va a desglosar acerca de los créditos multipropósitos. Nuestra agenda, se puede pasarla. Se tratará sobre la reseña de la empresa, el organigrama del equipo, el desarrollo de diagnóstico y, por último, el problema de productividad. Siguiente. El Banco Promérica El Salvador forma parte del Grupo Promérica, que es un grupo financiero regional con presencia en más de 9 países centroamericanos. Entre ellos también engloban otros países como Panamá, República Dominicana, Islas Caimán y Ecuador. Ese banco, de hecho, cuenta con 15.000 millones en activos y más de 15.000 colaboradores, lo que lo posiciona como uno de los conglomerados financieros con más grandes de la región. Ese banco se orienta a ser un aliado para sus clientes, ya que los apoya en sus proyectos personales y empresariales mediante soluciones modernas y flexibles. También engloba varios departamentos, como lo son el Departamento de Vivienda, Proyecto y Peritaje, Verificaciones de Desembolsos y Departamentos de Créditos, y también su área legal. ¿Qué es un crédito multipropósito? Ese crédito es un producto financiero respaldado por garantía hipotecaria que permite a los clientes consolidar sus deudas. Es decir, el banco puede comprar o absorber su deuda con otro banco y le puede dar una solución flexible a alguno de sus problemas. Se puede trasladar, como ya bien dije, créditos y obtener efectivo adicional también. Siguiente. El organigrama del equipo consta de dirección de banca de personas, dirección de operaciones, la dirección legal y la gerencia de riesgos.
En la dirección de banca de personas tenemos a los subgerentes de segmento de banca premium, jefe de vivienda, ejecutivos de vivienda, asistentes de banca preferencial, los cuales, bueno, en una de sus funciones, ellos hacen créditos, pero debido a la demanda que están teniendo, en las gerencias se ha hecho una rotación de personal, por lo cual ahorita no están desempeñando esas funciones, pues no están debidamente preparados para hacerlo. En la dirección de operaciones se trata de analizar los créditos que son aprobados a la dirección legal, los cuales esos dan garantías a los créditos que ya se les aprobó a los clientes. Sí. Ay, perdón, estaba hablando y tenía apagado el micrófono, lo siento. Bueno, quería reforzar la parte del organigrama del equipo, que es el que estamos viendo. El organigrama del banco, pues, es bastante extenso, pero quienes participan son las direcciones que estamos viendo. Dentro del proceso de multipropósitos, dentro de la dirección de banca de personas, incluimos la parte de ejecutivos de vivienda y asistencia de banca preferencial, que son ellos quienes son los dueños de, digamos, de este crédito, quienes lo tienen asignado, pero adicionalmente tenemos el ejecutivo de negocios, que es por el lado de agencias, pero de momento a ellos no se les está permitiendo otorgar este producto porque por el tema, quizás no tanto de capacitación, sino que por la rotación que también hay en las agencias, pues ellos no tienen bien definido el proceso y se ha llegado como a tomar la decisión que ellos no estén otorgando este producto. Creo- no me veo, porque sí tengo encendida la cámara. Ah, ¿Hola? es que tiene dos, al parecer tiene dos. Sí, sí, es que por los audífonos me conectan al teléfono, no Ah, me ok, veo. ok. No, cómo no. Ya, Ah, ya, vale, ya, más. ya. Listo, Sí, gracias. perdón, gracias, adelante. Bueno. Bueno, como en el tema del organigrama, quizás como para ampliarlos un poco dentro del proceso, pues los ejecutivos de vivienda solo colocan el producto y recogen los documentos. El asistente de banca preferencial es el quien nos ingresa en el sistema de BPM. Acá se estaba dando también digamos, un conflicto también con los ejecutivos de negocios porque ellos ingresaban como la primera etapa del crédito y ya y ellos pasaban toda la documentación al asistente de banca preferencial, que es solo una persona. Entonces, y acá hay también un error de sistema que se le tenía que dar como de baja lo que había ingresado el ejecutivo y volverlo a ingresar el asistente de banca preferencial. Y esto lo hacía el ejecutivo porque, pues, para tener el acceso a la comisión, ¿verdad? Que ellos colocaron el crédito, pero al final el flujo terminaba siempre en el área de vivienda. Posterior a eso, pues del ingreso del crédito y recolección de documentos, se pasa a la etapa de evalúos, donde el analista pues envía al perito a hacer el análisis y tenemos involucrado dentro de la dirección de operaciones, el jefe de banca de personas y de PYME con sus analistas y también los analistas de verificación y desembolso, pues quienes aprueban y realizan el análisis del crédito para otorgarlo al cliente. Y por la parte legal, pues los créditos multipropósitos son créditos con una garantía, entonces, pues ellos se encargan de esta documentación. Bueno, la metodología que empleamos para el análisis, pues primero fue para la formación del equipo, se hizo un análisis según el modelo de 5 etapas de Tuckman, que lo vamos a ver más adelante. Los datos históricos son los indicadores de productividad y rendimiento a los que pudimos tener acceso porque no hay nada como bien definido para este proceso, sino que más que todo se basan en la cantidad de créditos que se colocan. La colaboración, que es la encuesta que realizamos del clima laboral y la dinámica del equipo, y el liderazgo también, que es la evaluación del rol de líder y la conformación de los equipos, y gestión de desempeño, el sistema de evaluación y las políticas.
Dentro de la encuesta realizada se evaluaron las siguientes dimensiones, que son la claridad de objetivos, comunicación, apoyo entre compañeros, reconocimientos, recursos, herramientas y la carga de trabajo. Dentro de las áreas críticas que se identificaron es el tema de la comunicación y creo que dentro de este es un análisis que sí se ha hecho real, digamos, en la institución. Entonces, más que todo conversando con los usuarios, ahí nos daban como bastantes puntos que están fallando en la comunicación entre áreas, porque pues a pesar de que todos trabajan sobre el mismo flujo, pues son bastante independientes y sí siempre hay un problema de comunicación bastante grande. Y con la parte de carga de trabajo que les mencionaba que este producto está centralizado únicamente para ejecutivos de vivienda de momento. Dentro de los hallazgos claves del diagnóstico, en la etapa del desarrollo Storming, que es conflicto de turbulencia, el equipo está atrapado en una de las etapas de conflicto con roles definidos, pero responsabilidad difusa y falta de coordinación efectiva. ¿Cuáles son las evidencias que se analizaron? El conflicto de coordinación entre áreas, que es el que les mencionaba, es la frustración por tiempos excesivos, que lo vamos a ver más adelante, la falta de alineación en objetivos comunes, sugerencias de mejora no implementadas, yo lo incluí porque pues hasta el momento no se ha trabajado como una mejora y se hizo un análisis en mayo para poder entrar a mejorar este proceso y también tenemos la comunicación deficiente fragmentada que es pues entre áreas. ¿Por qué no están las etapas posteriores que se hacen dentro del análisis? Norming, que es una etapa como la normalización, pues los procedimientos existen, pero no son eficientes, no hay una norma efectiva de colaboración. Y performing, la productividad crítica que tenemos es del 7.5%, que es muy bajo de estándares, no hay evidencia de alto rendimiento, que lo vamos a ver ahorita. Dentro de los indicadores de productividad, pues en su momento del análisis realizado tenemos que en el mes ingresan aproximadamente 40 solicitudes, se colocan, digámoslo así, se inicia el proceso con 40 clientes que quieren un crédito multipropósito, pero que digamos es un número medio, porque 40 es un número aceptable, pero tenemos que se llegan a desembolsar hasta solo 3 créditos multipropósitos en el mes. ¿Esto por qué? Porque quizás hay, por el tema de comunicación que les mencionaba, que de hecho también hay un tema de comunicación con el cliente. La documentación quizás nunca llega completa o entre áreas, por ejemplo, cuando se pasa de ingresar el crédito a verificación, tal vez no va la documentación completa, la documentación se carga en el sistema, pero si la documentación también no se entrega en físico, no lo trabajan hasta que ya se tiene la documentación en físico y de hecho ese era un tema también para cuando estaba en las agencias y de agencias que, por ejemplo, digamos, La Unión o San Miguel, que se tiene que esperar, por ejemplo, los 3 días más o menos de mensajería para que lleven el expediente a verificación y lo entreguen, que está aquí por la Gran Vía. Entonces, eh, esos temas como que van retrasando el proceso y entonces tal vez pues el cliente desiste o pues no se llega a concretar en el mes o de igual manera también se da que el ejecutivo pues le dice al cliente que se aplica y tal vez ya cuando llegamos al análisis pues el cliente no aplica porque ellos dentro del sistema donde le ingresan pueden ver como la carga del cliente para ver si el salario pues les da para que puedan tomar ese crédito. Entonces, con esto tenemos que la tasa de conversión crítica es crítica porque de 40 solicitudes que se ingresaron en un mes y que sí es un caso real, solo se desembolsaron 3 en el mes, entonces solo estamos cumpliendo con un 7.5%. El tiempo promedio en el que se está tardando el crédito desde que se ingresa en el sistema, no desde el contacto del cliente, porque esos son, pongámosle que unos 3 días en lo que el ejecutivo conversó con el cliente y si le entregó toda la documentación completa. Entonces podemos estar hablando de más días, que también es alto. Hicimos un análisis de benchmark de industria
que tenemos, se hizo la comparativa, ¿verdad? Con el deber cero, con lo que es en este momento en el mercado y con lo que está sucediendo dentro de este proceso. Una tasa de conversión del 60 al 70%, que sería el ideal. El tiempo ideal de 7 a 10 días, con una solicitud de 4 o 5 por ejecutivo en el mes, que estamos hablando de 6 ejecutivos de vivienda que tienen este tipo de créditos. Identificación del problema de productividad. Problema principal, tenemos una tasa de conversión crítica, como ya lo mencioné, del 7.5%. Solo 3 de 40 solicitudes mensuales culminan en desembolso, evidenciando una crisis de productividad con tiempos excesivos de 14 a 19 días y una alta tasa de abandono del 92.5%. Las causas raíz, evidencia del diagnóstico realizado, la captación deficiente en agencias, que es el tema que les mencionaba, ejecutivos de negocios sin capacitación adecuada, ingresan solicitudes incorrectas o incompletas. Esto lo tomé del documento oficial de cuando se hizo el análisis que les mencionaba. La gestión debe volver a ingresarse cuando ya llega al área de vivienda y la necesidad de reproceso es constante. La número 2, proceso fragmentado y secuencial. 8 roles diferentes en secuencia estricta, sin coordinación efectiva y sin visibilidad en tu end. El tiempo total es de 14 a 19 días. Valúos, solo la etapa de valúos y si vimos casos reales, porque toda la documentación y toda la comunicación, aparte que todo se ingresa en el sistema, todo se tiene que hacer también por correo. Entonces ahí en los correos es que vimos como los tiempos y aproximadamente los valúos se están demorando de 3 a 11 días, que es un 60% del tiempo que demora todo el flujo. Y pues hay una responsabilidad difusa. Para las validaciones duplicadas y reprocesos, tenemos revisiones repetidas en múltiples puntos que podrían aplicarse a etapas iniciales. La sugerencia del documento, pues, anticipar validación de extinción de dominio, porque esta es una validación que actualmente unos dicen que lo hace el verificador, otros dicen que lo hace la asistente de vivienda, entonces ahí hay un problema con ese punto también porque se pide también a un buffet, creo, externo para poderlo hacer, que también pues ahí perdemos otro día cuando se solicita. Y pues revisar un reproceso de valúos porque dentro del sistema BPM que actualmente utiliza el banco, valúos, bueno, no está ordenado tal cual como la secuencia que tiene el proceso, porque el valúo se solicita al principio del proceso, pero dentro del sistema hasta el final. Entonces están las tareas dentro del sistema, pero al final no se utilizan para nada y de hecho eso sí ya se mandó, ya se solicitó dentro de un proyecto que se cambie. También tenemos la ausencia de liderazgo integrado, no existe un líder único del proceso end-to-end, cada área optimiza su parte sin una visión global. Sugerencias documentadas no implementadas, que es lo que le mencionaba, y la estructura matriarcal con 5 jefaturas diferentes. ¿Qué tenemos como conclusiones y próximos pasos? Pues la situación actual, el equipo está en etapa storming, como les había mencionado. Tenemos, me equivoqué, es porque había hecho el análisis diferente. Tenemos una productividad crítica de 7.5, que es el que les había mencionado. Un clima laboral bajo medio, sin liderazgo integrado, las causas identificadas, la capacitación deficiente, procesos fragmentados en 8 roles, validaciones duplicadas y estructura matricial. También, pues, como una solución que se puede implementar en la fase 2, aunque creo que falta hacer un análisis un poco más amplio, pero definitivamente un rediseño del proceso, un líder único en tu web y un programa de capacitación. Y pues métricas compartidas también, porque hoy por hoy no se tienen. Tal vez se llevan como por cada área lo que hacen ellos, pero no métricas específicamente para este tipo de crédito, que de hecho internamente pues se le ve que tiene un gran potencial, bastante gente quiere consolidar deudas y que pues la ventaja de este crédito es que también les puede quedar algo para otros propósitos al cliente y pues, pero quizás falta como potenciarlo más y ordenar el proceso para pues que sea un tipo de crédito que sea más exitoso dentro de la organización.
Pues esa sería nuestra presentación. Buenísimo, muchísimas gracias. Qué qué buen caso este primero que estamos viendo en Promérica en problemas de productividad. A ver, eh, ¿cómo está incidiendo el clima en la productividad? Porque veo que en las causas el proceso definitivamente que es un issue a trabajar, ¿verdad? El proceso está demasiado tardado, perdón. Eh, pero ¿cómo está incidiendo el clima en la productividad? Ok. Bueno, primero, las que les había mencionado, pues la falta de comunicación entre áreas, o sea, no la hay y tal vez tienen como un montón de correos por todos lados donde siento que se pierde todo. Eh, Dentro del proceso, también la carga de trabajo solo recae en una persona para todos estos créditos, para toda la documentación, porque el ejecutivo lo único que hace es el contacto con el cliente y hasta ahí llega, no lo ingresa en el sistema. Y pues siempre está la parte de la rotación que pues sí, en tema banco es como bastante frecuente, aunque dentro de vivienda, como por el tema de comisiones y eso, pues quizás un poco menos, pero sí, siempre hay rotación. Ok, buenísimo. Sí, porque tal vez sería entonces de incorporarlo, vamos a la última donde estaban, Sí. acá, ¿verdad? Me refería por el tema de que en las causas identificadas no lo vi reflejado, ¿verdad? Ujú, Entonces, ujú. por eso me preguntaba si está teniendo bastante incidencia Ok. o si la incidencia es media, mínima, eh, por esa razón, ¿verdad? Entonces, ¿creen que sí estaría dentro de las causas o es mínima la incidencia? Sí, quizás ahí, sí, quizás es mínima la incidencia porque creo que el problema más grande es el tema del proceso, definitivamente. Ya. Ujú. O dentro del tema del proceso también se resiente la falta de comunicación, Sí, la... eso sí, definitivamente. Ah, vaya. Sí, eso, porque entonces habría que integrarlo de alguna forma ahí en las causas identificadas, ¿verdad? Que para también ver en Ok. el diseño de la solución, eh, ver cómo abordar esa parte también, ¿verdad? Porque está el rediseño del proceso, lo cual está bastante bien, un líder único, programa de capacitación y métricas compartidas. Entonces, cómo trabajar también esa parte de mejora de la comunicación, el flujo que me imagino que afecta en el flujo de información de un área a otra, ¿verdad? Sí, Por lo demás, pues, muchísimas gracias, muy bien. Buena presentación, buena gracias. fluidez y la presentación también muy ejecutiva. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Vamos entonces ahora, ya hemos hablado con Bendu Auto Parts, por favor. Sí, buenas tardes, ingeniero, compañero de la maestría. Voy a iniciar en lo que mi compañera inicia la presentación. Hoy en día vemos que las empresas no solo están compitiendo por las ventas, los productos, los servicios, sino que también por la capacidad de mantener integrado un equipo de trabajo con conocimientos técnicos y eficiencia operativa. En este sentido, mis compañeros Walter Rivera, Verónica Portillo, pues les presentaremos sobre el diagnóstico de integración y productividad de un equipo de la empresa Bendu Autopar, el cual permite comprender cómo la integración del equipo de trabajo influye directamente en la productividad y el servicio al cliente. En este contexto, en el presente diagnóstico analizamos la estructura organizacional del desempeño productivo y el modelo de liderazgo de Bendu Autopar. ¿Con qué propósito? Pues con identificar fortalezas operativas y oportunidades de mejora y estrategias que contribuyan a optimizar la competitividad dentro del servicio automotriz.
Pero para comprender el alcance y la relevancia de este diagnóstico es importante conocer el contexto general de la empresa. En este sentido, Vendum Autopar vemos que es una empresa salvadoreña dedicada a comercializar repuestos automotrices americanos y de agencia nuevos y usados con, con una cobertura a nivel nacional, servicio presencial y entrega a domicilio. La empresa observamos que ha logrado posicionarse en el mercado gracias a una experiencia técnica y empírica del propietario y el gerente del establecimiento. Para comprender el desempeño organizacional es necesario analizar ciertos factores estratégicos que sostienen la operatividad de Vendum Autopar. Como número uno, se tiene la cobertura comercial, que cuenta con una sucursal física en San Salvador y servicio a domicilio en todo el país. También especialización técnica, cuenta con un portafolio que incluye motores completos, componentes de suspensión, sistemas de enfriamiento y diversas piezas mecánicas. También en la gestión de inventario maneja un inventario de repuestos nuevos y usados con respaldo funcional de calidad y confiabilidad de productos y un modelo de servicio en atención al cliente mediante mostrador en tienda, vía teléfono a través de WhatsApp y una plataforma digital con enfoque en asesoría técnica y satisfacción al cliente. Por último, vemos la estructura del equipo que está integrado por 6 colaboradores. Dentro de esos 6 colaboradores se encuentra el dueño, el jefe y el líder técnico, 2 mecánicos especialistas uno en desarme y otro en corte, y 3 vendedores multiroles o multifuncionales. Este modelo de organigrama permite que el flujo de trabajo sea dinámico, es bidireccional, ofreciendo una retroalimentación constante entre la demanda del cliente y las áreas operativas como comerciales. Vemos acá en la dirección técnica que es el propietario, el jefe, es el líder técnico, además es el coordinador operativo, es el técnico especializado, además es el que mantiene las áreas integradas y una supervisión de calidad y los procesos. En el área operativa, pues están los 2 mecánicos, el de desarme, que es el que verifica la integridad de las piezas, y el mecánico de corte, que es el fraccionamiento optimizado. Y en el área comercial, 3 vendedores multifuncionales que venden, atienden al cliente y gestionan la cartera. Bien, yo les voy a hablar sobre la productividad, el problema de productividad. El principal problema que tiene ahorita Vendo Autoparts es la localización eficiente de los repuestos, ya que recuerden que hay diferentes tipos de vehículos, piezas, años, compatibilidad. Entonces, uno de los problemas más grandes que tiene ahorita es encontrar las piezas. Y se evidencia por la productividad, depende mucho principalmente del conocimiento empírico del personal o depende mucho del líder técnico. Y debido a la inexistencia de un sistema formal, es bien complicado que puedan inventariar de forma técnica todo lo que tiene local. Bien, el grupo está prácticamente, ha evolucionado. La primera etapa fue la etapa inicial, que ahí fue la formación y el conflicto. Hace aproximadamente 3 años la sucursal operaba bajo un modelo altamente centralizado. Quiere decir que todo se concentraba en el líder operativo, en el dueño, todo le preguntaban a él, la limitación de todo lo que él se recordaba de las piezas. Entonces, eso también hacía que hicieran menos ventas, o sea,
bastante bajas, y también era una ausencia entre los vendedores, no se llevaban del todo bien. ¿Por qué razón? Bueno, tanto porque quién sabía más, discusiones a veces por las comisiones, cada uno tenía sus propias métodos de venta. Entonces, al principio sí tuvieron que empezar a hacer como tratar de conformarse y que, como bien dicen, vamos avanzando como se puede. Pero ahora, actualmente, está en una etapa de normalización, que ya hay una convivencia laboral, el aprendizaje es compartido y ha evolucionado de forma que colaboran. ¿Qué ha hecho esto? Una descentralización de funciones. Ya no necesitan estar preguntándole al jefe, mire, qué tengo que hacer, qué pieza encontrar, sino que ellos ya encontraron una forma de operar sin que esté el jefe, un incremento prácticamente por 3 de las ventas que al principio se hacían. Entonces pudieron traer todavía más productos. Y otra cosa es que el desarrollo que se dio de cultura, porque ahora ya se basan en confianza, tienen lealtad, en las ventas de repuestos tienen bastantes cosas que son bien egoístas o como dicen, mañosas. Entonces este grupo ya logró como que tener su propio respeto, lealtad, se cooperan. No hay un conocimiento técnico de estudio, pero es bastante técnico en el aspecto empírico, y no hay un egoísmo a la hora de pasar el conocimiento al compañero de trabajo para que todos tengan como el mismo ritmo. Actualmente, en esta etapa de normalización, el equipo opera de manera autónoma y bastante colaborativa. Alcanzan la meta diaria de venta de $400, a pesar de persistir las limitaciones, como les digo, de tener organizadas las piezas, el inventario, y pues tener en memoria todo lo que tienen, porque acordémonos que a veces solo hay una parte de un vehículo que nunca se vende, entonces se va acumulando. Entonces ese tipo de logística también es la que los limita. Sin embargo, ya lograron eso de hacer $400 diarios. Bien, el liderazgo dentro de este punto y el liderazgo talento. Entonces, prácticamente dentro de la sucursal se caracteriza por ser predominantemente técnico referencial. ¿Qué queremos decir? Que el líder real ahorita es el que más sabe. No es que porque conoce piezas, no, conoce y desarrolla mejor el movimiento de piezas. Entonces, él está orientado prácticamente al soporte técnico y resolución de problemas, pero otra cosa es que carece de planificación estratégica, no tiene una base de medida de lo que se va a estar haciendo. Y lo otro es que se bajan a operarse bajo el modelo reactivo basado en la demanda diaria. O sea que lo que se vende prácticamente diario, así van tanteando realmente, porque lo de los $400, sí, pero también, si no lo logran, dicen, bueno, mañana lo logramos. Y si hacen más, mucho mejor, pero no hay un plan de desarrollo tal vez para mejorar tal vez un sistema de inventario, o tal vez un desarrollo para mejorar las instalaciones, sino que siempre en contextura de la situación, del momento. Y en la gestión del desempeño, bueno, la empresa no había hecho ningún tipo de mecanismo para evaluar a los empleados, pero cómo uno se puede dar así la idea es prácticamente basándose en la evaluación de la persona en el volumen de ventas que hace, qué tan chispa está y qué tanto conoce. La otra es el tipo de cartera propia de clientes. Conforme va avanzando en el negocio, la persona va adquiriendo sus propios clientes y así se va moviendo su desglose de cartera. Y la retroalimentación espontánea entre colaboradores, que sin procesos formales, pero ellos tienen que estar como actualizándose
Entonces, si vemos que está, perdón, si se ve que está más actualizado, a él se le empiezan a poner ciertas responsabilidades para que se comparta. Buenas tardes. Nuestro diagnóstico lo hicimos a través de una encuesta de clima laboral en el que evaluamos como 5 pilares. El primero es la disponibilidad de herramientas e información técnica con la que cuenta el equipo, los recursos, esto para ver si tienen lo necesario para trabajar y si la productividad se ve afectada por la falta de algún equipo o datos. El otro punto es la claridad en funciones laborales. Si hay roles definidos, si sabe cada persona del equipo qué es lo que se espera o qué es lo que tiene que hacer para evitar la duplicidad de funciones o de tareas. Lo otro que evaluamos es la colaboración interna para ver la sinergia del equipo y ver qué tanto se colaboran entre sí o si trabajan así como islas separados. También evaluamos la percepción del sistema de reconocimiento económico, como la motivación del equipo para ver si se sienten ellos recompensados por el esfuerzo que realizan o si tienen una compensación justa. También evaluamos el liderazgo técnico. Este es para ver el jefe qué capacidad tiene para orientar al equipo. Los resultados de esta encuesta permitieron identificar las oportunidades de mejora en comunicación, capacitación y organización operativa. Las conclusiones de nuestro diagnóstico, pues, es la sinergia técnica, porque este equipo es altamente integrado con una fuerte cultura de cooperación y transferencia de conocimiento técnico. Llegaron ya a esto de tener una buena comunicación. Tienen una brecha de formalización, que es como la principal limitante del crecimiento. Y es lo que hemos explicado, que radica en la ausencia de sistemas formales de catalogación, los perfiles laborales y que la planificación operativa. La dualidad estructural, vimos que tienen una estructura organizativa plana que facilita la comunicación horizontal, pero limita la estandarización de procesos. Y también descubrimos la oportunidad de optimización, que existe un alto potencial de mejora mediante la formalización de sistemas de gestión del talento, desempeño e inventario técnico. Esta sería nuestra presentación. Gracias. Okay, entonces, resumiendo acá, ¿cuál sería el problema de productividad que tienen y a qué se debe? Primero, es realmente como equipo están bien, pero el problema es el inventario, ya que ellos, a pesar de que, digamos, traen vehículos y todo, ellos no tienen un sistema como las grandes ventas de repuestos, que es con computadoras, sino que es a lo que el jefe se acuerda o lo que ellos se acuerdan que van acumulando. ¿Por qué? Porque van comprando diferentes, en este caso, puntas. Entonces, el problema, uno es eso, de tenerlo bien plasmado, y segundo, encontrar la pieza. ¿Ya? Tienen que coordinarse bien porque a veces se tardan en darle al cliente el producto en lo que a veces están buscando la pieza, o si no la tienen, buscar la forma de encontrarla. ¿Ya? Sí, eso atrasa en tiempo de entrega las piezas.
Ok, ok. Y vi que habían hecho una encuesta. ¿Los resultados de la encuesta los tienen? Sí, ¿Y qué es lo lo principal que sale en la encuesta relacionada con este problema? ¿Qué es lo que está afectándoles? eh, realmente cierta situación, más que todo de la tecnología, y lo otro es, que lo podemos ver, es el, el aspecto académico del tecnicismo de vehículos. ¿Por qué? Porque como cada cierto tiempo cambian los vehículos y ellos nadie los capacita de una pieza, digamos, de un nuevo modelo de vehículo, llega alguien y no está, hay que estarse actualizando, digamos, a lo empírico, a la brava, que llega a la pieza y le preguntan al que más sabe, pero el que más sabe, digamos, que no conoce, hay piezas que no conoce. Entonces, eso es un limitante bastante fuerte y si no le encuentran, empezar a preguntar a otras locales, ¿verdad? A ver si conocen la pieza. Entonces, en Ok. todo eso, sí, a veces se dificulta. Walter, ahí reforzando, es que el mismo problema del inventario, porque ellos manifiestan de que es bastante difícil con el caso de las piezas usadas llevar un control de ese inventario, porque a veces los lotes que vienen, las partes de los vehículos no vienen, a veces el motor no viene completo o a veces viene dañada una pieza. Entonces, como todos juegan el mismo papel, los seis, un vendedor hizo una venta de una fracción pero como no hay un control técnico de que ya esa pieza ya no está en la tienda, otro vendedor es posible que él ofrezca esa pieza, porque si yo llego y Ujú. pregunto por X pieza de un Lancer, entonces diría, sí, aquí está, porque yo tengo la pieza de Lancer, la parte. Entonces, pero cuando van a buscarla, no la encuentran. Entonces, el problema más grande es el del control de inventario que tiene. Ok, ok. De acuerdo. Para el trabajo, ya con esto finalizamos. Sí les recomendaría agregar al final como ese resumen, ¿verdad? El problema central y a qué elemento se debe y si es parte de algo que han visto la evaluación del clima, que también lo integren, porfa, y los resultados del clima de la misma manera. Bueno, muchas gracias. Por efectos del tiempo vamos a ir avanzando. Vamos a pedirle entonces al equipo de Crowley, por favor, que se prepare. ¿O no vas a ir a la fiesta? A las 2 era. Anda a ver si está, anda a sacar. Buenas tardes, ¿logran ver la presentación? Justamente, vamos a ver. Ok. Solo regáleme Durán. Si me repite los nombres, por favor. Catherine Michelle Durán Rodríguez, Ujú. Catherine Daniela Rivera González, Eric Ok, Alberto Cruz Rosales y Rafael Armando Castro Guzmán. gracias. Ok. Adelante. Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a presentar lo que es la fase 1 del diagnóstico de integración y productividad del equipo de Data Analytics que se realizó con la empresa Crowley. Bueno, los puntos a tratar en esta primera fase del diagnóstico son las siguientes. Primero les hablaremos un poco de lo que es la empresa, cómo está conformado el equipo, les brindaremos datos de la productividad, etapa de desarrollo, diagnóstico de procesos, problemas y causas y al final las conclusiones. Primero les daré un poco de contexto acerca de lo que es Crowley. Crowley es una empresa de logística marina estadounidense. Fue fundada en 1892 por Thomas Crowley, quien al principio compró un barco de 18 pies con el cual transportaba personal y suministros a la bahía de San Francisco. Esta empresa a lo largo de estos 130 años ha crecido y tiene su sede en Jacksonville, Florida.
Actualmente ha crecido tanto que tiene alrededor de 6.300 empleados a nivel mundial, tiene 2.5 billones de ingresos anuales y cuenta con más de 200 embarcaciones en la actualidad. Las líneas de negocio sobre las cuales trabaja lo que es Crowley son las siguientes. Tenemos Crowley Logistics, que habla acerca de gestión de envíos anuales, Crowley Shipping, que es acerca de embarcaciones, Crowley Fuels, que habla acerca de lo que es el traslado y la logística de combustible en Alaska. Tenemos Crowley Government Solutions, que presta servicios a lo que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y también tenemos Crowley Wine Service, que habla más que todo lo que son programas de energía eólica. El equipo de Data Analytics en El Salvador forma parte de una estrategia que tiene la empresa acerca de nearshoring y servicios compartidos. ¿A qué se refiere el nearshoring? El nearshoring habla de cuando una empresa mueve su parte de sus departamentos a otro país con el objetivo de poder reducir costos, manejar los mismos horarios y poder tener una mejor gestión de lo que son ciertos procesos. Este equipo se encuentra en El Salvador y reportan funcionalmente a Jacksonville, donde se encuentra la sede. Y estos mantienen lo que es una gestión administrativa local, pero a la vez siempre se siguen reportando. Bueno, tenemos lo que es la estructura del equipo. Si pueden observar, es un mapa en el cual está encabezado por Daniel, quien es el director de los equipos de Data Analytics. Un equipo se encuentra lo que es en la sede, en Florida, que está conformado por 6 personas. También tenemos el equipo de El Salvador, que está conformado por 10 personas. El foco de nuestro diagnóstico se ha realizado con las personas de El Salvador, porque se encuentra la mayor cantidad de personas que trabajan en este departamento. Nosotros a lo largo de la investigación nos dimos cuenta de que ellos tienen una estructura de reporte dual. ¿A qué se refiere esto? Que el equipo de El Salvador se tiene que reportar tanto a Raúl Gámez, que es el manager en El Salvador, pero también tienen que reportar a Dani, quien es el director de toda la empresa, pero él se encuentra en la sede de Florida. Esto genera ciertos problemas a la hora de decidir roles y sobre quién toma ciertas decisiones, por lo que eso puede generar bastante ambigüedad a la hora de poder consultar sobre ciertas cosas. A continuación, mi compañero Rafael les va a hablar un poco acerca de cuál es el problema que hemos encontrado. Bueno, muy buenas tardes. Este, Bueno, primeramente para determinar cuál es el problema, o más bien dicho, la situación en la que está el equipo, se hizo uso de los datos de productividad. El equipo actualmente tiene 2 meses de estar utilizando la herramienta de Jira para llevar el control de los casos que va resolviendo. Aquí hay que aclarar que se está dando primeramente una dualidad en el uso de herramientas, porque se utiliza Jira y Smartsheet, por lo que se está reportando el mismo caso en 2 herramientas distintas, lo que es un rework que pues quita tiempo también al equipo, pero se está tratando de centrar al menos los datos de productividad en el lado de Jira. Lo primero que se observa es la cantidad de casos que están en estatus de new, o sea que son casos que aún no se están comenzando a resolver, que es 47.8%, es decir, que es casi la mitad de los casos los que todavía no se están trabajando. También es interesante asignar que bueno, que de todos esos casos, el 26% están sin asignar. Entonces, quiere decir que de prácticamente un poco más de la quinta parte de los casos, no se sabe quién los va a resolver. La tasa de cierre, bastante preocupante porque está alrededor del 18.3% y cada persona tiene aproximadamente 2.5 tickets activos al mismo tiempo. Lo que quiere decir que hay multitasking a la vez porque no se está centrado en un solo proyecto. Siguiente diapo. Ok. Entonces, basado en la estadística, en los datos y de hecho en una encuesta de clima que pasamos al equipo, hemos determinado de que se está en la fase de storming de acuerdo al modelo de Tucker. La evidencia que nos dice que estamos en storming es primeramente la parte de funciones indefinidas que mencionaba Dani. Hay una dualidad al momento de reportarse, tanto a Raúl aquí en El Salvador como a Danil desde el lado técnico. Por experiencia propia puedo decir que, por ejemplo, el establecimiento de objetivos anuales se hace con Raúl, que es el manager funcional, pero en el día a día la resolución de los conflictos y de los problemas
pues técnicos que afronta el equipo se hace con Danil, que es el líder técnico finalmente del equipo. Hay resistencia a tareas, hay áreas de la empresa, por ejemplo, Bosco, que es una área específica dentro de Crowley, que no hay directamente una persona atendiéndola. O no, más bien dicho, no hay un equipo, sino que hay solo una persona atendiéndola. Hay trabajo en silos, porque al final de cuentas cada miembro trata como de darle servicio a una de las unidades de negocio a la que ha sido asignada. Hay falta de cohesión por lo mismo, porque a pesar de que hay reuniones semanales, muchas veces no se centran tanto en la parte de colaboración, sino que en ver más que todo cuántos tickets se han resuelto o qué está haciendo cada persona, pero no en realidad en el apoyo o la ayuda para la resolución de los casos. El equipo en realidad ya tiene 5 años de haberse creado, lo que lo ha también influenciado y por lo cual nos pareció interesante hacer el estudio es que han habido cambios prácticamente tanto dentro de la estructura general de Crowley en los últimos 2 años, han estado habiendo constantemente cambios organizacionales, como dentro del equipo que se ha movido personas, la mayoría de ellos internamente en Crowley, unos se han llegado de otros equipos y hay gente que ha salido del equipo hacia otros. Por lo mismo, pues esto genera un poco de inestabilidad, hay periodos de aprendizaje, hay gente que está todavía pues con ciertas deficiencias en ciertas áreas, entonces todo eso ha afectado al equipo. Siguiente, Dani, porfa. Y bueno, estas son algunas de las preguntas, quizás las que nos parecieron más interesantes de la encuesta de preguntas abiertas, los principales obstáculos en la productividad. Eh, lo que la gente contestó es mayoritariamente la falta de claridad en los roles. ¿Qué cambios mejorarían la colaboración? La definición de roles. Si se fijan, todo va prácticamente en la misma línea. Y al definir la cultura del equipo en 3 palabras, pues la mayoría escogieron la parte de individualista. Aunque también algunos pues ponen que tiene potencial, que es talentoso, pero también es reactivo. No trabaja con un plan, está apagando fuegos constantemente. Se entiende también debido a la carga de trabajo. Tal vez son una causa dependiente de la otra. La misma cantidad de trabajo que hay hace que el equipo no haya terminado de organizarse bien porque le toca que estar constantemente apagando fuegos. Y la cuarta pregunta, ¿qué funciona bien y debe mantenerse? La gente consideró de que los líderes son accesibles. A pesar de que haya una dualidad, ambos son muy accesibles, a pesar de que haya una diferencia cultural pues con la persona está en US, aunque en realidad es de origen ruso, entonces a pesar de la diferencia cultural que hay, es una persona muy accesible, se tienen reuniones one-on-one periódicas y hay un ambiente respetuoso. Y aparte la flexibilidad de horarios y el poder trabajar desde la casa son de las cosas que más agradan a la gente. A continuación va a continuar mi compañero Eric. Gracias, Rafa. Buenas tardes a todos. Aquí lo que podemos observar es el checklist de la integración del talento al equipo. Lo primero y lo más crítico que podemos observar aquí son los perfiles y descriptores del puesto. Como podemos ver, tiene un cumplimiento del 0%, ya que esto no existe. Entonces, esto significa que no hay ningún documento o algo que establezca con claridad qué es lo que se supone que cada rol debería de hacer o qué se espera de cada persona o de sus responsabilidades. En consecuencia, hay personas que tienen cierto rol haciendo funciones de personas que tienen otro rol. Pueden existir ese cruces de actividades. El proceso de reclutamiento, como podemos ver, tiene un cumplimiento del 40%, es decir, tiene un estado parcial. Y esto se debe a que muchas de las entrevistas son bastante subjetivas, lo que desencadena los últimos 3 puntos, que es la validación de las competencias, el proceso de inducción y la adecuación de la persona al puesto. Dada de que el proceso de reclutamiento es deficiente, entonces cuando las personas ya están dentro de la empresa, andan divagando qué es lo que tienen que hacer y les cuesta integrarse de lleno a lo que son sus actividades en su proceso de onboarding. Uno de estos casos que estudiamos fue el caso de Alexandra, que se incorporó como data analysis nivel 2, pero sin experiencia previa en el área. Entonces, esta entrevista tuvo como consecuencia de que la percepción de inequidad en el equipo, carga adicional para los compañeros que deben de capacitarla. Siguiente lámina.
Aquí lo que podemos observar es que el sistema de gestión de desempeño sí existe. Entonces, como podemos ver que a nivel corporativo está bien definido. Hay objetivos anuales, evaluaciones a medio año, a final de año, hay reuniones uno a uno cada 2 semanas, el sistema corporativo de recursos humanos y sus políticas de evaluación bien definidas. El problema aquí es cómo se aplica esto en la práctica. Muchos de los objetivos no tienen métricas claras, se definen de forma individual y no existen objetivos de equipo que se alineen al trabajo colectivo. Además, las reuniones one-to-one no siempre quedan documentadas ni generan planes de acción claros. A esto se le suma que el desempeño no está realmente conectado a las métricas del día a día que se manejan en Jira. Siguiente lámina. Entonces, basado en esto, tenemos la identificación del problema. Todo lo anteriormente mencionado em, como podemos observar, el equipo tiene problemas de productividad que se ve claramente en los datos. Casi la mitad de los tickets están sin iniciar y más de una cuarta parte del trabajo no tiene un responsable asignado. Varios proyectos críticos dependen de una sola persona. Entonces, si los proyectos críticos dependen de una sola persona, esto le va a generar sobrecarga a esta persona y un riesgo operativo real para la organización. Cuando analizamos las causas con el modelo de Ishikawa, podemos ver de que el problema no es un problema técnico. Digamos que a nivel estructural, porque hay un reporte dual sin reglas claras. De procesos, porque la selección es subjetiva, no hay inducción y los objetivos no tienen métricas claras. Y de documentación, porque no existen descriptores de puesto ni una matriz de habilidades y de cultura, porque se siguen trabajando en silos y las reuniones no están alineadas a resolver problemas, como decía Rafa, más que todo solo a reaccionar. Le cedo mi palabra a la siguiente persona. Sí, muchas gracias. Bueno, seguido de lo que estaba hablando Eric, en este slide se presentan las principales causas que explican los problemas de productividad del equipo de Data Analytics, las cuales estas fueron priorizadas según su impacto y urgencia. Las causas con mayor prioridad son la falta de descriptores de puesto, el trabajo de silos, como lo decía Eric, y la ausencia de un plan de trabajo. Estas son críticas porque actualmente no existe claridad sobre las responsabilidades de cada rol, lo que genera confusión, mala asignación de tareas, por supuesto, y percepciones de inequidad. Además que el equipo en silos limita la colaboración y crea dependencia de personas clave, como ocurre con el proyecto Bosco, que bueno, anteriormente se mencionaba que este es un sistema interno de la empresa para gestionar operaciones y pues es atendido prácticamente por una persona. A esto se le suma que no hay un plan de trabajo documentado, lo que provoca que el trabajo se asigne de forma reactiva y explica por qué el 26% de los tickets permanece sin responsable asignado. Otras causas relevantes, aunque la prioridad alta y media, esas son el proceso de selección subjetivo, los objetivos sin métricas claras y la inducción inexistente. Esas afectan la productividad porque generan brechas de competencias, evaluaciones subjetivas y los retrasos en la adaptación de nuevos colaboradores, pero no tienen un impacto tan inmediato como las causas estructurales. Bueno, en conjunto, el diagnóstico concluye que el equipo se encuentra en la etapa de storming, no por falta de capacidad técnica, sino por debilidades en su estructura, en los procesos y cultura. Aún así, se identifican
fortalezas importantes como un liderazgo bien valorado, reuniones uno a uno establecidas y un sistema corporativo de gestión del desempeño y avances significativos en los proyectos principales, lo que demuestra que el equipo tiene un gran potencial para evolucionar hacia una etapa de performing con las intervenciones adecuadas. Y de manera de conclusión, tenemos que el equipo pues se encuentra en esta etapa de storming, como lo mencionaba, debido a la falta de la claridad en los roles, en la planificación y la colaboración, lo que esto ha afectado la productividad y generado trabajo en silos. Bueno, sin embargo, cuenta con fortalezas importantes como liderazgo accesible, un uso de herramientas modernas y, bueno, avances en los proyectos. Por ello, se recomienda eh, implementar descriptores de puesto, un plan de trabajo claro y fomentar el trabajo colaborativo para que el equipo pueda avanzar hacia una etapa de performing y mejorar su desempeño de una forma sostenible. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo de Crowley. Pensé que no habían incorporado el tema del desempeño en las causas, pero ya vi que en la última parte de la priorización sí lo pusieron, porque la verdad que el no tener un, un proceso de desempeño también muchas veces afecta y eso a veces puede cohesionar el equipo sin necesidad de trabajar los típicos temas de trabajo en equipo, de integración, de no sé qué, sobre todo si la gente está trabajando desde la casa. Muchas veces el poner metas comunes y evaluar a la gente en base a esas metas ayuda a que la gente comience a trabajar sí o sí, ¿verdad? O sea, alguien me dijo una vez y lo aprendí que si querés hacer trabajar a alguien en equipo, ponerle metas comunes, comenzar a evaluarlo ahí y vas a ver cómo esto alinea el comportamiento de la gente, ¿verdad? Así es que muchas gracias. Qué interesante saber cómo los diferentes aspectos. Nos vamos preparando con el siguiente equipo, por favor. Y en lo sucesivo también les voy a agradecer que le metamos un poquito más porque veo que nos faltan todavía 3 grupos. Falta CAEBank, SciTech, todo heladito. Así es que adelante. Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a realizar el diagnóstico de integración y productividad de CAEBank. Está compuesto por Amaya Medrano, Ramírez Suto y Trejo Rodríguez. Bueno, ¿quiénes somos? Como primero, por motivos de confidencialidad, este banco se estará utilizando como CAEBank para referirse a la institución bancaria. CAEBank es una institución bancaria, cuenta con más de 133 años de trayectoria en El Salvador y además forma parte de un grupo empresarial de 70 años. Atiende a personas, familias, empresas mediante portafolio integral con un enfoque en innovación y red multicanal orientada al servicio ágil y cercano. Está presente en Panamá, perdón, está presente en Panamá, Honduras, El Salvador, Miami y la casa matriz en Colombia. También cuenta con 55 agencias en El Salvador, 171 corresponsales financieros, más de 200 cajeros automáticos y más de 2.000 colaboradores. Para este diagnóstico se va a hacer el análisis para la agencia Boulevard, que cuenta con 2 áreas, la comercial y la operativa. Nos vamos a centrar en la comercial, que tiene un portafolio de producto para los ejecutivos. Algunos, solo 2 ejecutivos los tienen y otros 3 ejecutivos, los cuales son los créditos personales, créditos para compra de vehículos, los créditos hipotecarios, que solo los manejan los ejecutivos de negocios y los ejecutivos de ventas internas, las tarjetas de crédito, seguro de vida, seguro de vehículos, compra de cartera, captación de pasivos, que solo los ven los ejecutivos de ventas internas y los ejecutivos de agencia. Y además ven canguros, portafolios y productos digitales.
A continuación veremos el organigrama general de la agencia Boulevard, que está de primero como jerarquía el presidente ejecutivo, luego el director de banca de personas, el gerente de agencias, el supervisor de agencias, el jefe de negocio, luego están las dos áreas, la comercial y la operativa. En el operativo, el subjefe está encargado de 5 personas, que son los cajeros, y en el comercial, el subjefe está encargado de los 6 ejecutivos. Estos 6 ejecutivos tienen diferentes metas de producto. El N, que es el ejecutivo de negocios, el EBI, que es el ejecutivo de ventas internas, y el EA, que es el ejecutivo de agencias. En este caso, vamos a estar viendo una productividad del año 2025 que se va a desglosar en semestre 1 y semestre 2. Podemos ver que el target fue de 4.380 y tuvieron una productividad real de 5.042 de total de productos, obteniendo así un porcentaje de cumplimiento del 115,11% y un gap, que es un excedente de productos, de 662. A pesar de que todo está en orden hasta el momento, podemos ver en esta tabla de resumen ejecutivo los ejecutivos, los N, los EBI y los EA, los cuales tienen diferentes metas de 552, 924 y 873. Pero aquí podemos ver que el 50% de esos ejecutivos no cumplieron la meta, el porcentaje de cumplimiento, y el otro 50% sí lo cumplieron, lo que nos puede indicar que ese 50% de los ejecutivos puede estar sobrecargado de trabajos. Viéndolo por semestre, podemos ver que en el semestre 1, solo uno de 6 ejecutivos no cumplió con su meta. En cambio, los otros 5 ejecutivos tuvieron mayor o igual al 100% del cumplimiento, logrando una meta real de 2.894 y un excedente de 704 de producto. Pero en el semestre 2, el target era de 2.190 y solo obtuvieron 2.148, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 98,08% y un déficit de producto de menos 42. Aquí sí podemos ver que solo 2 de 6 ejecutivos cumplieron el porcentaje de cumplimiento. Eso puede estar fallando por sobrecarga de trabajo, y también aquí podemos ver la comparación del porcentaje de cumplimiento del semestre 2 a comparación del semestre 1. Aquí podemos claramente notar que 5 ejecutivos de 6 bajaron su productividad en el semestre 2 con respecto al semestre 1. También aquí podemos verificar en las tablas de barra que en el semestre 1 se sobrepasó la meta y en el semestre 2 se bajó, teniendo una tendencia a la baja en productividad. Continuando en este caso con la identificación del problema, identificamos que en la productividad es el principal problema que tenemos ahorita, pero el bajo cumplimiento solamente se ve en el semestre número 2. En este caso, un dato súper importante que nosotros identificamos es que en el caso de los ejecutivos de negocio, ellos como tal no tienen atención al cliente, por lo cual cumplir la productividad es un poco más difícil porque no atienden clientes diarios, sino que solamente los productos que colocan, en el caso de los créditos, tarjetas o desembolsos que tienen de hipotecas, ahí es donde van cumpliendo su productividad, pero no con los clientes masivos. Por eso es que el bajo cumplimiento en el semestre 2 fue un poco más bajo. Si vemos el bajo rendimiento, solo un ejecutivo
de agencias y el ejecutivo integral es el que logró llegar a la meta. Y una cosa bien importante es que de parte de la jefatura no hay un seguimiento diario, porque para los ejecutivos es bien importante cuánto colocaron en créditos, cuánto tarjetas grabaron o cuántos seguros colocaron, pero como la productividad, el cumplimiento del número de productos mensuales no están en seguimiento. La supervisión del jefe de negocios no está como enfocada en la productividad. Y como dicen, lo que no se mide no se controla. Por eso es que el semestre 2 no se completó. ¿Por qué a los ejecutivos no ponen un enfoque en el cumplimiento de los productos? Es porque no afecta directamente en el esquema de comisiones. O sea, no les pagan nada por cumplir o por no cumplir la productividad. En el caso del modelo de las 5 etapas, también vimos que la etapa dominante está en una transición incompleta entre la normatividad y los objetivos, porque no es que los ejecutivos no conozcan sus objetivos como tal o no tengan en claro o no conocer sus objetivos de desempeño, sino que no le ponen un enfoque directamente a complementar su productividad. Por eso es que no hay un seguimiento completo para el segundo semestre. En este caso, nosotros realizamos una pequeña encuesta para conocer si era por estabilidad laboral, que los ejecutivos no conocían lo de la productividad, pero no teníamos ningún ejecutivo que tuviera menor a 1 año. La mayoría tenía más de 5 años, por eso es el 50% de estos 6 ejecutivos que se evaluaron. En la evidencia del desempeño sostenido en el semestre número 2, vimos que solamente 2 ejecutivos estaban cumpliendo. Significa que el 33.3% fue el cumplimiento que se obtuvo. O sea, eso es menos del 50% del cumplimiento que se está teniendo. En el dashboard que nosotros logramos identificar del clima laboral que está impactando a los ejecutivos, tuvimos una pregunta abierta que nos llamó mucho la atención y nos decía un ejecutivo que las largas jornadas de trabajo que tienen, a pesar de que el banco ya está cerrado, significa que después del cierre de la agencia, todavía los ejecutivos continúan trabajando para llegar a su meta para el cumplimiento de los productos que sí tienen pago como sí. Sin embargo, estas horas no son remuneradas. Entre ellos, nosotros realizamos la encuesta con los 6 ejecutivos de la agencia Boulevard, donde el 74.8% estaban entre las preguntas favorables, que sería del 4 al número 5, y que había una señal de fricción, nada más encontramos el 4.1%, que estos calificaron entre el 1 y el 2, o sea que el clima laboral tenían algunas cosas que no estaban de acuerdo. En el caso del cumplimiento de parte de las jefaturas, del pago de comisiones, del estrés que manejan al llegar a la meta, a veces el reconocimiento que no se da justo. Entonces, básicamente, en el caso de las metas y el seguimiento, tuvimos una buena respuesta porque si vemos en la parte izquierda, bueno, derecha, perdón, que está en color verde. En este caso es las metas y el seguimiento diario que imparte la jefatura de la agencia, pero este seguimiento se basa nada más en los productos activos como tal, que son los créditos, la colocación de créditos, tarjetas de crédito, seguros de vida, seguros de auto. O sea, es un portafolio grande de productos. Sin embargo, un ejecutivo no lo afectan en decirle, no llegué a mi productividad, pero sí, por ejemplo, cumplí la meta en créditos, en tarjetas. Entonces, a la jefatura como tal, no lo presiona por el cumplimiento de la productividad, el número de productos que tiene. En el caso de la categoría de procesos y herramientas, tuvimos un 77.8, o sea que en este caso estuvimos casi justito, ¿verdad? Porque entre el 90 hacia el 100 están casi que cumpliendo. Entonces, en este caso, en los procesos seguiría de darles un poco más de énfasis y en la gestión de recursos, si vemos está arriba del 90, significa que como tal sí tienen los recursos disponibles para el cumplimiento de la productividad. Y varios factores importantes
considero yo de que los ejecutivos pueden como tal cumplir esa productividad, pero si fuera algo que les impactara directamente es un plan de productividad. Por ejemplo, que lo involucraran en su esquema de pago sería algo súper beneficioso para que la agencia como tal no se vea afectada, porque en este caso la agencia al finalizar el año sí tiene un ranking y si la productividad no llegaron, la agencia queda como en las posiciones más bajas por el no cumplimiento de productividad. O sea, sí les afecta como a nivel de banco y a nivel de agencia, pero no en el bolsillo a los ejecutivos. Continúa, mi compañero. Tardes. Continuando con la presentación y para entender los descriptores de puestos, ¿verdad? En esa institución sí se cuenta con un descriptor de puesto por cada cargo que se tenga. El ejecutivo de negocios, ejecutivo de ventas internas y ejecutivo de agencia tienen algunas actividades en común que se desarrollan, pero no todas. Por ejemplo, el ejecutivo de negocios, ese está enfocado más que todo en la prospección de clientes y visita a clientes fuera de agencia. Él no atiende clientes que visitan la agencia. El ejecutivo de ventas internas, su trabajo, su labor es dentro de la agencia, atendiendo el servicio al cliente, a las personas que llegan por X proceso a realizar y está involucrado en la venta de los productos financieros. De igual manera, el ejecutivo de agencia es un soporte o una ayuda al ejecutivo de agencia, involucrando también el tema de metas. En cuanto al proceso de selección, está bien claro que la institución cuenta con un proceso ya delegado, el cual cuenta con 3 pasos, que son las pruebas psicométricas, entrevista de competencia y la investigación de antecedentes. Primeramente se hacen las pruebas psicométricas para que un candidato opte a una de estos 3 cargos o estas 3 plazas. Posteriormente, al cumplir o al tener una evaluación positiva en estas pruebas, se pasa al siguiente paso o a la siguiente etapa, que es la entrevista por competencias y la entrevista con el jefe encargado de esta plaza que se está otorgando. Teniendo en cuenta estos dos, si han pasado, posteriormente se hace la investigación de antecedentes para lograr quedar contratado en la institución. Cabe mencionar también de que para los ascensos internos se cumple también un proceso de selección en cuanto a pruebas psicométricas y entrevistas de competencia, más no la investigación de antecedentes. Pero de igual manera, siempre se lleva como el proceso o el orden que se debe de cumplir para adoptar un cargo de estos. Muy bien, estos ejecutivos o cada empleado de esta institución conoce los objetivos que se tienen, son los objetivos de desempeño. Esos objetivos se dividen en objetivos por puesto y objetivos corporativos. Cada cargo tiene sus objetivos individuales. Entonces, este ejecutivo, esas personas saben cómo será medido o será el indicador que le van a medir y obtener sus resultados al finalizar el periodo. Y eso lo conocen desde el inicio, ya que esta evaluación se ingresa a los objetivos al inicio del periodo, hay una revisión semestral y posteriormente, al finalizar el año completo, se da una evaluación. La evaluación puede ser excede, es decir, que se supera las expectativas y sobresale en el cumplimiento de sus metas. La nota cumple, es decir, que cumple todos los objetivos al 100%. Cumple parcialmente, esta nota se refiere a que cumple algunos objetivos, pero en otros requiere alguna mejora. Y está la calificación de no cumple, que en este el, el empleado no alcanza los criterios mínimos establecidos. Esta evaluación de desempeño es muy importante, ya que de esta evaluación depende, lo primero, mantenerse en el puesto de trabajo, ¿verdad? Su estabilidad laboral. Lo segundo es que si queremos ascender a nuevos puestos dentro de la institución, se verifica la calificación que se tiene de la última evaluación. Y dependiendo cómo es esto, si son de las primeras, cumple y excede, excelente.
pero si son de las otras está muy complicado. Otro beneficio es que como empleado de esta institución, al tener una buena calificación, también es sujeto para poder obtener créditos con tasas de interés menores a las que se ofrece comercialmente. Y de igual manera se hace una anivelación salarial anualmente. Eso dependerá de la evaluación obtenida el año anterior. Y para eso es para el área de agencias y para el área administrativa dependerá de tanto de la mejora del salario como de las utilidades que se obtienen anualmente, pero esto, como le menciono, siempre dependerá de la evaluación obtenida. Cabe mencionar que en esta evaluación, ¿verdad? Los ejecutivos siempre tienen un periodo para poder adaptarse. No van a tener la meta al 100% desde el primer mes. El primer mes está el periodo de inducción. El segundo mes tienen una meta del 50%. El tercer mes una meta del 80%. Y el cuarto mes sí ya tienen su meta total del 100%. Así es que es una meta gradual. No se le impone desde un inicio al ejecutivo para que así se vaya adaptando y conociendo las políticas con las que cuenta la institución. Muy bien, en conclusión, el desgaste y la sobrecarga sostenida por condiciones operativas y de liderazgo están pesando más que la claridad estratégica y el desempeño no se sostiene. Y eso se ve reflejado fácilmente en lo presentado anteriormente con la baja productividad o la disminución de productividad en el segundo semestre 2025. Y lo más preocupante para la agencia Boulevard en sí es que los ejecutivos ya tienen años de experiencia, conocen los procesos, conocen sus metas, sus objetivos, pero el desgaste, el cansancio, posiblemente sea los factores que están afectando el cumplimiento de la productividad. Bueno, hasta acá Perfecto. nuestra presentación. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias. Por efectos del tiempo, vamos a pasar rápidamente con el otro grupo. Vamos con SciTech. Bien, buenas tardes a todos. Justamente para comenzar, quería compartirles un dato clave de lo que nosotros identificamos, y es que el 62% del equipo al cual se diagnosticó en la encuesta que hicimos de clima, indicó que la comunicación interna es insuficiente para realizar su trabajo con eficiencia. Este hallazgo específico creo que resume bastante el por qué era necesario diagnosticar este equipo e identificar los problemas que están teniendo. Este día les estaremos mostrando el diagnóstico de la gerencia de operaciones de Saitec. Como un breve contexto de la empresa, Saitec es una empresa que da servicios de tecnología, tiene aproximadamente 125 colaboradores y ofrece servicios como soporte a usuarios finales, administración de redes, administración de servidores, administración de data centers, ciberseguridad y servicios de nube. El equipo específico de la gerencia de operaciones que se está evaluando está compuesto por 2 jefaturas, 5 supervisores y 20 analistas. Y pues la razón por la que se decidió hacer un diagnóstico de este equipo es porque está presentando una baja eficiencia en la resolución de solicitudes e incidentes que a veces se ha venido dando durante los últimos 6 meses. Y poder identificar a partir de este diagnóstico las causas que están provocando esto y poder poner un plan de acción para poder tener mejores resultados, perdón. En los hallazgos cuantitativos, como mencionaba, en los últimos 6 meses se ha observado una caída sostenida en el cumplimiento de SLA, con inconsistencias claras en los tiempos de atención y resolución. Al analizar los datos específicos presentados en la herramienta, se identificaron picos de incumplimiento que coinciden con episodios de duplicidad de tickets que genera la herramienta. Estos casos no solo incrementan el volumen aparente de incidentes, sino que genera escalamiento innecesario y retrabajo, retrasando la resolución final para el cliente.
A partir de la investigación técnica que se realizó, se determinó que justamente la herramienta de etiquetería es una de las principales causas, no la única, sin embargo, sí una de las principales, que está provocando esta baja en la eficiencia del equipo, ya que detectamos las duplicidades que mencionaba, se detectaron también que hay reglas de enrutamiento que están mal configuradas y hay asignaciones erróneas que pueden crear la confusión sobre la propiedad de los casos y distorsionan la medición real de los tiempos de resolución. Esto impacta tanto en la operatividad diaria, a la calidad del soporte que se le da al cliente, así como también en la calidad de los reportes que se están brindando al cliente, ya que los datos no reflejan con precisión el desempeño del servicio. Y como ejemplo hemos colocado esa grafiquita por ahí que representa la línea azul, si la ven, representa lo que realmente la herramienta está brindando en temas de SLAs y resolución de tickets, y la línea verde representa lo que se le está presentando al cliente, porque hay que trabajar la data debido a la duplicidad. Entonces, no hay un reflejo real de cómo el equipo realmente está trabajando debido a estos problemas que se están presentando. Eh, Como parte del clima laboral, eh, este trabajo, y por lo cual también se les mostraba al principio que el 62% estaba mencionando algunos de los, ese dato, ¿verdad? Pues podemos observar que el puntaje global a nivel de satisfacción se encuentra en un moderado bajo que va entre un 60 a 80, podemos decirlo así, con algunos intervalos entre cada uno. Estamos viendo también que las áreas críticas que están presentando estas inconsistencias son parte de la comunicación interna, el reconocimiento y la claridad de los roles. Como parte de estas evidencias, pues tenemos estas encuestas de clima laboral y los reportes de evaluación. Estos reportes de evaluación forman parte de algunos de los QAs que se les hacen a las personas que están completando los tickets, ¿verdad? Y de ahí se obtiene esa información extra, ¿verdad? Para la parte de liderazgo y plan de trabajo, lo que sucede es que aquí tenemos una mezcla entre las fases en las que se encuentra el equipo. Se encuentra en una parte de formación, tienen un pie en formación y tienen un pie en tormenta, porque hay ciertos roles que están definidos, pero al final pues hay algunos que no identifican cuáles son sus tareas y lo demás. Pues no existe una plantilla estandarizada y no le estamos dando prioridades de comunicación de forma planificada, sino que todo de forma reactiva. En las reuniones de feedback, ¿verdad? Pues tenemos reuniones informales, aplicación de one-on-one, pero no es un one-on-one formal, pues es un one-on-one donde yo vengo y te digo qué es lo que estás haciendo mal, pero tampoco no busco entender qué es lo que está sucediendo o qué es lo que a vos te está haciendo falta, ¿verdad? Y reuniones mensuales de equipo, que es de esas reuniones mensuales, se cumple una de cada 6, entonces es como uno en cada 6 meses, pues no tenemos un feedback correspondiente. Y parte de estas evidencias también, pues tenemos correos, actas parciales y ausencia de un plan formal, porque no hay una forma estructurada de poderlo llevar. En la integración, secciones y descriptores de puestos, pues sabemos que hay un rol técnico, que cada uno de los puestos cuentan con definiciones técnicas, pero se encuentran desactualizados en varios de estos roles, porque hay actividades que se trasladaron de un rol a otro. Hay una confusión entre ambos, porque mi rol dice que yo lo hago, pero al final lo está haciendo otra persona también. Entonces, esas inconsistencias es parte de lo que también está afectando los procesos de selección. Aunque el personal presenta competencias técnicas, las pruebas técnicas son inconsistentes, porque solo es preguntar: usted sabe hacer esto, ya ha trabajado en esto, conoce de informática. Al final, esa información pues no es suficiente para constar las capacidades técnicas que tiene la persona, y la inducción pues es incompleta del personal y falla en garantizar estos resultados eficientes. ¿Por qué estamos diciendo, verdad, de que el proceso de selección también afecta? Y es porque
primero, las capacidades técnicas puede que yo diga que sí, sí lo conozco, sí puedo hacerlo, pero al final nunca lo he trabajado de la forma en la que se trabaja dentro de la empresa. Y lo segundo es, la capacitación no es sentarlo, explicarle, ver cómo hacer las cosas, sino que es, aquí están los manuales, léalos, mañana empieza a tomar llamadas, mañana empieza a completar tickets. Entonces no hay una formación, la curva de aprendizaje se vuelve muy amplia y al final, pues, cuando se tiene que completar la curva de aprendizaje, eh, pues todos se encuentran entre un 20 y un 30% de brecha. Hay unos que la superan, hay otros que se mantienen abajo, pero no nos está garantizando tener al personal pues en su mejor condición. Bien, al analizar el modelo de gestión del desempeño actual en SciTech, observamos un ecosistema basado en métricas estándares de la industria como tal, monitoreos en el tiempo de atención, la efectividad en resolución, el nivel de satisfacción del cliente, y estos indicadores se complementan con auditoría de calidad de interacción. En papel, todo excelente, todo nice. Sin embargo, desde una perspectiva de eficiencia operativa, detectamos que la medición sufre una contaminación de datos. La duplicidad de tickets que diagnosticamos previamente invalida la integración de la data. Esto significa que los KPIs actuales no reflejan una productividad real. Al evaluar el talento sobre una base de datos con errores, no solo obtenemos métricas distorsionadas, sino que fomentamos una percepción de inequidad dentro del equipo de trabajo, lo cual es el principal obstáculo para desarrollar una cultura de alto desempeño y una integración efectiva. Como consecuencia, el impacto en el negocio es esta situación no es solo un desafío interno, para nada. Tiene repercusiones críticas en la competitividad de la empresa misma en el mercado digital. La fricción operativa actual se traduce en 4 vulnerabilidades estratégicas. Siendo la primera, la erosión de los SLA. El incumplimiento de los niveles de servicios pactados compromete la credibilidad contractual de la empresa hacia con sus clientes. El deterioro del customer services o del customer experience, que se traduce en la falta de agilidad, en que impacta directamente en la lealtad del cliente hacia la empresa. Tenemos la ineficiencia en costos que se están absorbiendo un costo operativo inflado debido al retrabajo causado por la duplicidad de los tickets que observamos previamente. Y como último impacto, que es un riesgo muy latente, que sería el riesgo de continuidad de negocio. ¿En qué se traduce esto? El impacto más severo es la vulnerabilidad de nuestra cartera. Si no logramos una transformación en la integración de nuestros procesos, servicios y equipos en el corto plazo, la pérdida de contratos claves te vuelve un riesgo inminente. Recordamos que la empresa es para ganar dinero. En conclusión, SciTech se encuentra en un punto de inflexión. El diagnóstico es muy claro. No se pueden desarrollar equipos de alto desempeño sobre procesos viciados, herramientas desconfiguradas y clima laboral negativo. Estabilizar la plataforma técnica, estandarizar la comunicación entre todos los equipos y mejorar el clima no es solo una mejora deseable, sino que es un requisito primordial de supervivencia para proteger la cartera de clientes y asegurar la viabilidad de nuestra transformación. Con esto estaría nuestra posición, estimados. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces con el último grupo, todo heladito. Mientras tanto, al grupo de SciTech le recomendaría que ese resumen que hizo Miguel al final también lo coloquen, ¿verdad? Para tener como dónde aterrizan los diferentes incidentes que han observado ustedes. Y si tuviesen data, también sería importante que la metieran ahí en medio de por ejemplo, data de clima, data de los temas que mencionaron. No sé si ya está todo heladito, listo. Solo una pregunta, rapidito. Como vi que el enlace se vencía a las 12 de la noche,
de ahora, o sea, a las 12 de la madrugada entre el día de ayer y ahora, yo subí la presentación, entonces no sé si usted va a ampliar el tiempo para que podamos hacer esa actualización, porque aparece el Ah, link a las sí, 12:00. pues quizás me equivoqué. Sí lo voy a hacer para que sea, es que es las 12:00 de ahora en la noche. Sí, quizás me Ah, equivoqué entonces, yo. ok. Es que quizás ahí para que lo tomes nada más, porque nos ha pasado con otros catedráticos cuando le pone las 12:00, toma las 12 del día anterior hacia el día que usted quiere. Tendría que ponerle las 11:59. Sí, 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 así es. Así tiene que ser, tal cual lo menciono. Ya lo hago ahorita que terminemos. De acuerdo. Vamos con todo el ladito, porfa. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos, compañeros docentes. A continuación, les presentamos la primera fase del diagnóstico de integración productiva del equipo operativo de la empresa Todo el Adito SADCB. Nuestro equipo está conformado por Edgar, Jocelyn, Stephanie y Jessica. A continuación, este análisis se desarrolló desde una perspectiva en el cual hemos encontrado un se podría decir como una problemática, ¿no? Pero vamos a hablar un poco sobre qué es la empresa Todo Heladito SADCB. Es una empresa del sector gastronómico dedicada a la elaboración y comercialización de postres, bebidas frías y productos de consumo rápido. Esta empresa además tiene una submarca que se deriva que se llama Todo Calentito y está derivada de la comida rápida salada. Y además de esto, también su portafolio está segmentado al desarrollo de catering corporativo, ¿verdad? Que es como poder proveer a las empresas, por ejemplo, almuerzos o algunos coffee. Bueno, le llaman como coffee break, ¿verdad? En las conferencias. Se da también ese servicio y actualmente la empresa opera con 18 colaboradores, en el cual estos están en turnos rotativos. Desde el enfoque, todo el ámbito de SASB también tiene una calidad de servicio y tiene también la calidad de experiencia al cliente. Pero de los 18 colaboradores, 6 integrantes del área de operaciones, la cual nosotros hemos seleccionado y podemos ver acá en nuestro organigrama, está conformado por un director general, un gerente, la área administrativa, que es un contador. Nuestra área de operaciones, que es el área que hemos seleccionado para hacer el análisis, está conformado por un barista, cocina principal, segundo cocinero, auxiliar de cocina, empleado de limpieza y también el conjunto de área de servicio al cliente, que está diseñado con el community manager, cajero, call center, delivery, 5 meseros y lo acompaña el área de marketing, ¿verdad? También en el organigrama. Más allá de esto, bueno, vamos a seguir con la razón en el cual en el área operativa, por qué lo hemos seleccionado y Michelle nos hablará un poco sobre el análisis. Hola, buenas tardes. El equipo operativo analizado es el equipo operativo ya que impacta directamente la experiencia del cliente. En horas pico está conformado por 6 personas, como lo mencionaba la compañera, un cocinero principal, un cocinero secundario, un auxiliar de cocina, un barista y un auxiliar de limpieza. Es importante destacar que todos los roles están presentes durante las horas pico, por lo que el problema no se explica por falta de personal. La principal dificultad identificada se relaciona con altos niveles de estrés durante las horas pico, así como enredos en la cocina al momento de definir qué preparar y en qué orden, lo que genera desorganización operativa y afecta todos los tiempos de atención al cliente. La evidencia del problema de la productividad. Desde el año 2023, esta empresa mide formalmente los tiempos de despacho mediante el sistema de POS, donde los datos muestran que en horario normal, de tiempo normal, promedio, sus despachos son de 10 minutos, mientras que en estos horarios pico, su tiempo se hace de 20 minutos. Además, presentan síntomas como abandono de pedidos por parte de los clientes por el tiempo que se prolonga, estrés del equipo y errores en la entrega. Un problema de productividad real, definitivamente, y que impacta directamente en la experiencia del cliente. Con el contexto, pues damos paso al análisis del desarrollo del equipo. La etapa operativa tiene entre 1 y 2 años trabajando juntos y pues durante estas jornadas no se reportan conflictos frecuentes entre ellos
y ellos tienen bien definidos cuáles son sus roles. Las características y con base al modelo de las 5 etapas de desarrollo de los equipos, el equipo operativo se ubica preliminarmente entre la etapa de normatividad y desempeño. Aunque el equipo funciona pues muy estable en condiciones normales, como ya lo mencionamos, en estas horas de mucha actividad presentan ajustes improvisados y pérdidas de control a sus actividades. Entonces, esto indica una brecha entre las reglas establecidas y la ejecución real, lo que impacta directamente en estos tiempos de despacho y en la calidad del servicio. Y acordémonos que pues un cliente donde no está totalmente satisfecho con la atención es un cliente que ya no va a volver y que ya no nos va a volver a referir. Voy a explicarles ahorita un tipo flujograma de cómo hemos adaptado, ¿verdad? Esta problemática. En horarios normales, el flujo está estable, sus roles están muy claros, los procesos están definidos y hay un excelente servicio. Cuando inicia la hora pico, es cuando hay aumentos de pedidos, hay presión operativa, hay comunicación limitada. En la hora pico, ya estando en la hora pico, el estrés ya está elevado, hay confusión en la cocina, hay ajustes improvisados y hay pérdidas de control. Las consecuencias, hay retrasos, hay errores, hay frustración del equipo y esto impacta directamente al cliente. Al finalizar la hora pico, obviamente baja la demanda y se retoma el control y el flujo vuelve a su normalidad. Sigo con la compañera. Bien, para continuar vamos a resaltar la importancia de la colaboración porque todas nuestras tareas con el equipo operativo están interrelacionadas. La productividad del equipo depende de la coordinación, la comunicación y la sincronización de las tareas. A pesar de que el equipo no expresa de manera formal sus inconformidades, esto no significa que haya ausencia de problemas, sino que existe o se normaliza la sobrecarga de trabajo que puede existir especialmente en la hora pico. También para continuar, vamos a hacer énfasis en la encuesta del clima laboral. Para profundizar los factores que antes mencionamos, se diseñó y se ejecutó una encuesta de clima laboral como una herramienta de diagnóstico. En la encuesta se evaluaron temas como la colaboración, comunicación, coordinación, carga de trabajo y la claridad de los roles. Como conclusión, podemos decir que todo el edito mantiene un clima laboral positivo y colaborativo. Sin embargo, la presión operativa en horas pico afecta la coordinación, el liderazgo y la ejecución, lo que explica el deterioro de la productividad identificada en este diagnóstico. A continuación también vamos a analizar el rol del líder y la integración del talento humano. El liderazgo operativo durante las horas pico recae especialmente en el cocinero principal, ya que es él quien coordina las actividades de todo el equipo. Bien existe un plan para poder trabajar en esta jornada, sin embargo, por la alta presión, no se sabe sostener o mantener por parte del líder y como consecuencia, pues tampoco se transmite de manera coordinada al equipo de trabajo. Hola, en este caso yo les voy a hablar sobre la integración del equipo. En el caso de todo el adito se identificó que existen perfiles de puestos formales, un proceso de reclutamiento estructurado con entrevistas y pruebas prácticas, así como una inducción inicial para el personal operativo. Además, no se evidenciaron brechas puesto persona, ya que cada colaborador desempeña las funciones correspondientes a su rol y cuentan con las competencias necesarias para hacer las actividades encomendadas. Esto nos permite concluir que el problema de productividad no se origina en la mala organización del equipo, sino que el equipo se encuentra correctamente conformado a nivel estructural.
En cuanto a la gestión del desempeño, en todo el audito se identificó que sí existe un sistema de gestión de desempeño, ya que la empresa cuenta con indicadores clave como el desempeño, donde se mide el desempeño, el nivel y que el nivel del equipo y brinda retroalimentación mensual. Asimismo, cuando se alcanzan las metas establecidas, se aplican incentivos. Sin embargo, el análisis de problemas de productividad muestra que a pesar de contar con este sistema, el desempeño del equipo no logra sostenerse durante las horas pico, evidenciando un aumento en los tiempos de desempeño, errores y estrés operativo. Eso indica que el sistema de gestión del desempeño es funcional, pero no es suficiente para garantizar una ejecución consistente bajo condiciones de alta presión. Como conclusión del diagnóstico, se puede afirmar que el equipo operativo de todo el adito está correctamente conformado, cuenta con un liderazgo operativo definido y con un sistema de gestión de desempeño funcional. No obstante, persiste un problema de productividad durante las horas pico, el cual se manifiesta en mayores tiempos de desempeño, errores de entrega y abandono de sus pedidos por parte de los clientes. El análisis realizado demuestra que esta problemática no se debe a fallas técnicas, falta de personal ni deficiencias en la inteligencia del talento, sino principalmente a dificultades en la coordinación, en la integración y ejecución del trabajo bajo presión. Básicamente eso es lo que teníamos para presentar. No sé si Muy hay bien, preguntas. de acuerdo, de acuerdo. Por efectos del tiempo, entiendo que ya tienen otra materia, así es que vamos a terminar acá. Solo una recomendación general para todos los grupos. Donde hayan colocado aspectos que tienen que ver con climas, con datos de productividad, etcétera, procuren acompañar la presentación con datos, ¿verdad? No solo las frases, porque pues esa es la evidencia, ¿verdad? Entonces, es una recomendación para todos y al final también siempre hagan una conclusión, ¿verdad? El problema principal es tal y tal y tal y se debe principalmente a esto y esto y esto, ¿verdad? Por lo demás, nos quedamos hasta acá. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias a todos. Muchas De gracias a acuerdo. usted. Gracias. Feliz Gracias. tarde. Gracias. Feliz tarde. Gracias.